Buenas tardes, mi proyecto se tratará sobre las estrategias para la conservación y la recuperación del humedal de la Florida en Bogotá. Entonces, en primer lugar, tendremos como la descripción del problema que justifica esta investigación. Bueno, hay que aclarar que el humedal de la sabana en Bogotá en muchísimos años se ha visto afectado como todos los humedales en Bogotá de una forma muy negativa por diferentes actividades que pueden ocurrir, ya sea tanto de la población o de empresas que obviamente buscan sus intereses pero a costa de lo ambiental. ¿Y cuáles pueden ser estos múltiples problemas que puede encontrar? Entonces aquí tendremos la urbanización, las diferentes contaminaciones que tenemos tanto del suelo, la hídrica y la constante acumulación que se encuentra tanto de parte industrial y parte de la ciudadanía de los diferentes residuos que al final logran es un deterioro al suelo del humedal en las zonas cercanas. Entonces, ¿esto qué pasa? Genera obviamente una degeneración de lo que se busca mantener de uno de los grandes recursos que tiene Bogotá, que es el humedal de la Florida. Entonces, ¿esto qué nos hace? Que se vean afectadas diferentes especies, como lo puede ser el pájaro cabeza amarillo, el pato canadiense, el colibrí chillón, el cucarachero común y el tengua bogotano. Muchas de estas especies han sido vistas a los alrededores del humedal de la Florida y estas son otra de las justificaciones por la que se tiene que intentar dar un mantenimiento y una seguridad a este tipo de ecosistemas al igual que su regeneración. Entonces esto nos llega a la pregunta de la investigación. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, al final, ¿cuáles son esas estrategias necesarias para que el humedal de la Florida logre su conservación y su constante recuperación, como vemos en la imagen? Así se encuentra actualmente el humedal de la Florida, pero más adelante veremos cómo se ha ido transformando para que llegue a este nivel en cuanto a su vista. Entonces, ¿cuál es ese objetivo general que busca esta investigación? Bueno, al final es conocer qué estrategias ayuden a la restauración y a la protección del humedal de la Florida en Bogotá en la medida de lo posible. Entonces, ¿esto qué nos hace? Que como objetivos específicos tengamos, en primer lugar, que mediante documentación existente, conocer la actual situación del humedal de la Florida, para claramente conocer cuáles son esos impactos negativos en los últimos años, para proceder a un segundo punto, que son la investigación y la comparación de las estrategias que se ha tenido en el humedal de la Florida y conocer sus dificultades, obviamente para poder implementarlas en la actualidad si solo son viables, que también es lo que busca el general, no buscar todas las estrategias que se pueden hacer, sino cómo, en qué fallaron las anteriores y cómo se pueden recuperar las que verdaderamente pueden dar un impacto positivo y realista en el corto y mediano plazo para proceder al tercer objetivo específico, que es obviamente la determinación de los diferentes actores involucrados que pueden influenciar tanto positivamente como negativamente para la implementación de estas estrategias de restauración. Como se verá más adelante, este es uno de los objetivos específicos más importantes porque es saber conocer cómo estos actores pueden involucrarse desde todas las partes y cómo se puede caer o mejorar un producto de una estrategia o un plan mediante estos actores de que tanta voluntad tengan para hacerlo. Entonces, ¿qué nos tiene? Entonces, en cuanto al marco teórico, el tópico que se va a utilizar es el de antecedentes, el cual vi más relevante. Entonces, la degradación histórica del humedal es una evidencia grande en cómo ha habido afectando los constantes humedales que hay en Bogotá. Y en la constante de esta práctica se visualizará como con la ayuda del IDRD, en como en los años desde 1940 hasta el 2023 se logra ver mediante fotos digitales de satélites, mediante Google Maps, cómo se ha ido deteriorando al pasar de tantos años y cómo la urbanización, un concepto natural en Bogotá que ha ido ocurriendo, cómo ha ido opacando la constante, por decirlo así, el ecosistema que tiene actualmente Colombia, en Bogotá.
Y como se ve en la imagen, el humedal de la Florida se ha ido deteriorando muchísimo porque la urbanización, como en toda ciudad, no ha parado su control y al final se está perdiendo por diferentes en la actualidad proyectos. Se ha ido perdiendo lo que se intenta proteger, que es el humedal de la Florida. Entonces, ¿qué tenemos? Proyectos antiguos que han ido intentando apaciguar esta problemática, como lo puede ser la entidad de la CAR, que en 2018 hizo diferentes acciones de restauración, como la limpieza del espejo del agua, a su vez del retiro de alrededor de 1.300 metros cúbicos de residuos sólidos, y al igual que el PONCA del río Bogotá, tuvo ese proyecto de fortalecimiento, el cual tuvo el proteger los ecosistemas estratégicos, en el cual estuvo involucrado claramente el humedal de la Florida, el cual por diversas razones han tenido sus bajas y sus altas, como lo puede ser que muchas de estas acciones cuando se iban realizando, muchos intereses, ya sea empresariales, lo han ido mitigando o han hecho que ciertos bienes que han logrado para restaurar en otros momentos se vean damnificados. Bueno, entonces, ¿qué estrategias de prevención se puede ver en los antecedentes? Bueno, entonces, entender que como se dijo anteriormente se han intentado implementar muchas estrategias para su conservación, entonces eso en qué cabe. Una de las estrategias que se denotó es los carteles de advertencia. Como se logra ver, en los alrededores del humedal de la Florida se intenta colocar ciertos avisos de la problemática que puede ocurrir si uno tira residuos, como son la multa de 5 salarios mínimos legales, lo que es decir que diariamente son 100 salarios mínimos legales mensuales, y según el decreto 605 del 27 de marzo, el cual busca la protección y el mantenimiento de este ecosistema. Entonces, ¿qué otro tipo de cosas que se intenta motivar para su protección en cuanto a estrategias? Pues la remoción de especies invasoras, algo ya más natural, pero obviamente que se necesita para que mantenga la vitalidad del humedal. Y obviamente colocar ciertas barreras ambientales que den una protección de que aquí es el límite en cuanto a la urbanización puede llegar, para no seguir comiendo, por decirlo de un modo, las diferentes áreas que cuenta el humedal y que puede llegar a afectarlo. Y obviamente se han intentado hacer diferentes monitoreos por las entidades encargadas para darle una protección y una clara seguridad a este entorno. Al igual que diferentes acuerdos con entidades correspondientes, en los cuales van a dar, como dije anteriormente, un monitoreo y con las diferentes empresas llegar a acuerdos para lograr un sostenimiento ambiental y una protección total. Al igual que el voluntariado, como puede ser de diferentes personas de la ciudadanía que por diferentes motivos, al igual que empresas, se pueden a ellos mismos ponerse como voluntarios para lograr la protección y la limpieza en ciertas jornadas para el humedal de la Florida. Entonces, ¿qué tenemos? La metodología que se tiene que implementar, ya habiendo visto lo que se ha hecho y lo que se busca, entonces se va a proyectar cómo vamos a cambiar esto. Listo. En primer lugar, la metodología debe iniciar con un diagnóstico inicial ambiental, en el cual mediante una matriz de la empresa de interés, o mejor dicho, de la organización, busque diagnosticar cuál es el estado actual, porque ya tenemos ya se tendría la documentación antigua, pero se necesita hacer en primer lugar un diagnóstico de cómo está actualmente y cuál es tan verídica la información que se tiene y cuáles son sus problemas actuales. Entonces, ¿esto qué nos viene? El paso 2, que es la recopilación de la información anteriormente. Entonces, se organizarán mediante una mesa redonda y entenderán cuáles son los parámetros actuales y entender cuál es la documentación que funciona, que no funciona y cuáles son los pasos a seguir bajo las diferentes problemáticas que están actualmente. Entonces, se comenzará al paso 3, que es la restauración ecológica. Entonces, ¿cómo se comenzará? Con la limpieza de escombros.
porque no solo hay residuos de la ciudadanía, como lo pueden ser las diferentes basuras, sino también de diferentes escombros, lo cual detona que las empresas utilizan el sitio para depositar ciertos residuos. Entonces procedemos al siguiente, que es la plantación, en el cual se procederá a la siembra arbórea y obviamente diferentes especies nativas, obviamente para que se logre expandir, restaurar y lograr un control de la diferente recuperación que se busque en este ambiente tan importante. Entonces ya llegaremos a un quinto paso, el cual es la limpieza hídrica, en el cual para lograr esta limpieza hídrica, como se ve en la imagen, las personas capacitadas lograrán sacar tanto los diferentes escombros como también las plantas macrófitas que pueden resultar en daños al ecosistema hídrico. Entonces, al final, ¿qué es lo más importante y el paso final? En cuanto a la educación ambiental, se logra notar que la metodología para que todo esto tenga sentido y donde han fallado las demás es lograr hacer entender, no solo con carteles, sino dejar en claro que se tiene que tener una educación ambiental, por lo cual la propuesta obviamente es generar programas educativos tanto a la ciudadanía, que son el entorno cercano al humedal, como a las empresas, darle no solo correcciones, sino también darle ciertas facilidades para la entrega de estos programas educativos, en lo cual se va a proceder a la mesa redonda con los diferentes sectores territoriales, lo cual se necesita para que esto funcione en correlación a los demás. Se necesita una ayuda tanto de la gobernanza como la ciudadanía y la industrialización para que de forma de educación se logre que el concepto de ambiente debe ser fundamental, porque un pueblo que obviamente tenga una conciencia ambiental logrará más que las multas y cualquier otro una concientización global. Entonces esto nos tendrá también que, en correlación a lo que dijimos, también se necesita dejar claro ese entendimiento en la normativa. Se necesita conciencia, pero también se necesita advertencia, en lo cual una de las estrategias es dejar más en claro cuál es la normativa que se puede obviamente violar en dado caso que no se respete los diferentes límites del humedal. Bueno, muchas gracias.